Dice Santiago capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y le dices al pobre, quédate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No estás haciendo distinciones o discriminaciones entre vosotros mismos y vienes a ser jueces con malos pensamientos? Voy al versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los primeros 13 versículos de la carta del apóstol Santiago, del capítulo 2. Y hoy día vamos a ver como tema central en esta conversación, en este estudio a la luz de apóstol Santiago, como iglesia debemos librarnos de la paradoja que ha caracterizado al cristianismo. ¿Y cuál es esa? Lamentablemente, sobrevalorar al poderoso y subvalorar al que no tiene nada. O sea, en otras palabras, ensalzar y destacar al poderoso y menospreciar y menoscabar al que es pobre. Por eso vivir el mundo al revés es, de cierta forma, recuperar este tipo de amor de Dios que ama hasta las últimas consecuencias y en la que triunfa por sobre el prejuicio. Y para comenzar, es importante ver que este mundo funciona desde unas estructuras injustas de poder y dominio que dictan un mensaje equivocado, que es tener es poder. Tener es poder. Esos son los parámetros, esas son las estructuras por las cuales funciona lamentablemente esta sociedad y este mundo. Y vivimos en la sociedad de las diferencias aceptadas. Entonces hay lugares donde viven los más poderosos y hay lugares donde viven los más pobres. Quizás en Santiago es más visible, pero no menos. En Chillán y en otras ciudades también. Y el problema es que las estructuras injustas de poder y dominio que han generado estas distinciones intentan de una u otra forma permanentemente traspasar el perímetro de la iglesia. O sea, todas estas cosas, toda esta injusticia,
todos estos parámetros, todas estas estructuras injustas, lamentablemente pretenden ingresar también a la iglesia. Por eso, al parecer, la acepción de personas era una conducta habitual y un gran problema en la iglesia de Jerusalén. O sea, no es una cosa de ahora. Esto ha sido siempre, lamentablemente. Y por eso Santiago invita a vivir su experiencia cristiana exactamente al revés de lo que les plantea como válida esta sociedad. Por eso, quizás nosotros vamos a navegar contra la corriente. Vamos a transitar en nuestro vehículo contra el tránsito. Nos damos cuenta que la mayoría va en un sentido y nosotros vamos en otro sentido, contrario. Vamos a ver en primer lugar esta paradoja del cristianismo. Y vamos a ir primeramente del versículo 2 al versículo 7. Que lo vuelvo a repetir, leí ya del versículo 1 al 13 de corrido. Ahora vamos a ir por parte viendo algunos comentarios. Por ejemplo, el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 2 al 7, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices: siéntate tú aquí en un buen lugar, y en cambio le dices al pobre: quédate tú allí de pie, o por último, siéntate aquí debajo mi estrado. Versículo 4. ¿No haces distinciones entre vosotros mismos y vienes a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes hacen afrenta al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Para usted que se viene integrando recién a nuestra sintonía, estamos estudiando a la luz del apóstol Santiago, el capítulo 2, los primeros 13 versículos, y en esta primera parte del 1 al 7, donde vemos que uno de los problemas del cristianismo es lo que sobrevalora y lo que subvalora. O sea, lo que levanta y ensalza y lo que humilla, en desmedro de algunos. Santiago, aquí el apóstol, nos dice que somos jueces de malos pensamientos, que somos esclavos de una forma de pensar. Y esa forma de pensar está de una otra forma dominado por un prejuicio que muestra que lo que en realidad nos importa es lo exterior, llámese las apariencias. Y nosotros aquí, después de la sobremesa de la hora del té, conversábamos este tema y veíamos y les planteaba yo ¿qué ocurre si llega un hombre elegantemente vestido en un auto último modelo y ingresa a su templo? ¿Qué es lo que se hace generalmente con una persona de esas características? Probablemente el portero lo recibirá muy atentamente y le ofrecerá uno de los mejores puestos lo más adelante posible. Alguien le prestará una Biblia o un himnario. Lo acogerán de una manera cariñosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si un minuto más tarde llega un hombre andrajoso, pobre, miserable,
hemos recibido. No quiero generalizar porque en todos los templos, en todas las iglesias, no son iguales. Pero quizás la generalidad sería preguntarle primero al portero, salir ahí casi a la afuera del templo y preguntarle qué desea. Si él dice, bueno, quiero escuchar la palabra de Dios, en el mejor de los casos lo va a hacer pasar y lo va a hacer sentar quizás al final, la última banca, allí muy cerquita de la puerta, muy cerquita de usted, como para controlarlo y mantenerlo a raya. Quizás difícilmente alguno le va a facilitar una Biblia, un himnario. Lo van a mirar con reojo, con indiferencia a otros. Y algunos quizás pensando que es una persona que viene a robar o a pedir. Bueno, en los días de Santiago, en los días de los apóstoles, en el nacimiento de la iglesia, existía ya ese problema. Por lo tanto, como dije al comienzo, no es algo que solamente se vive en el día de hoy. Es la naturaleza del ser humano. Es una actitud de jueces de malos pensamientos. Somos esclavos de una forma de pensar, dominados por prejuicios, que muestran en realidad que muchas veces la gente vale por lo que tiene y no por lo que es, por apariencias externas. Y se han hecho muchos experimentos sociológicos en cuanto a eso. El amor de Dios, estimados, el amor de Dios es sin distinción, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que muchas veces hacemos distinción entre uno y otro. El Señor nos ama sin distinción alguna, sin miramientos y sin ver nuestras apariencias externas, ni el poder, ni el estatus, ni nuestro nivel socioeconómico. Dios nos acoge, Dios nos ama, Dios nos acepta y Dios nos sienta con Él. Por lo tanto, debemos tener cuidado con nuestra relación con el poder, porque cuando el cristianismo ha coqueteado con el poder, le ha ido mal. Santiago lo plantea así: ellos son los que los oprimen, ellos son los que están constantemente oprimiéndoles. ¿No son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? Por lo tanto, debemos librarnos de esta forma de actuar y ser un reflejo de lo que Dios hace. Porque aquí, estimados, no se trata de que estamos tratando mejor al rico, sino que no estamos tratando bien al pobre. Porque no estamos diciendo que sea malo que el portero le abra la puerta, que lo reciba con cariño, que lo siente en un buen puesto, una buena ubicación, que reciba el aprecio, el cariño, la atención de todo. No es malo eso. Lo malo es que en cambio al pobre se lo trata de una forma discriminatoria, de una forma abusiva. Eso es lo malo. No como se recibió al rico. Porque si al pobre, al miserable, se lo hubiese recibido de la misma manera, Santiago no hubiese tenido nada que objetar. Entonces, a la vista de todo esto, estimados amigos, tenemos un desafío por delante: no hacer acepción de personas. Está aquí explicitado claramente por Santiago y a través de la palabra de Dios. No solamente Santiago toca este tema. Y aquí debemos hacerlo sin distinción alguna, para llevar el amor hasta las últimas consecuencias. De la forma como Dios nos ama, la misma forma exige y pide que amemos a los demás. Esa es la primera enseñanza que podemos extraer, que podemos sacar de los primeros 7
versículos de Santiago capítulo 2. No pretendo hacer una exégesis ni un estudio profundo desde el punto de vista teológico, más bien quiero eh, mirarlo esto bajo una mirada devocional, reflexiva, que nos ir rescatando eh, algunas situaciones importantes a considerar a la luz de la carta del apóstol Santiago. Y vamos al capítulo 8, perdón, capítulo 2, versículo 8 al 12, donde nos habla de la perfección del amor en este mismo tema. Y Santiago en el capítulo 2, versículo 8 dice: si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Y quedas convicto. Por la ley, quedas convicto como transgresores. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y siguiendo el mismo tema de la discriminación, de la acepción de personas, nos podemos preguntar por qué existe la discriminación, por qué existen los prejuicios, por qué existe la acepción de personas entre nosotros. Si quizás en esta sociedad no hemos dado cuenta que lamentablemente existe, es mucho más fuerte y es mucho más dura cuando uno acepta la realidad que también en nuestras iglesias ocurre esto. ¿Y por qué? ¿Por qué existe la discriminación? ¿Por qué existen los prejuicios? ¿Por qué existe la acepción de personas entre nosotros? Y es porque no hemos entendido cómo ama Dios. No hemos entendido cómo ama Dios ni hemos experimentado cabalmente ese amor que ve lo más hondo de nosotros. Mira nuestras apariencias, mira nuestra pecaminosidad, nuestros pecados, nuestras maldades, o nuestra proyección religiosa de santidad, y nos ama igual, sin distinción, sin acepción. Hacer acepción de personas es una transgresión a la ley del amor, la ley real, aquella que sabemos de memoria, pero que no hemos alcanzado a ponerla en práctica cabalmente, como bien Santiago citó esta ley y citó textualmente el Levítico capítulo 19, versículo 18 en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estimados, somos llamados a llevar el amor hasta las últimas consecuencias, hasta las más altas cumbres de la perfección. Porque, dice la Escritura, si ofendes un punto de toda la ley, te haces culpable de todos. No mientes, no adulteras, no matas, pero discriminas. Entonces eres transgresor de la ley y seremos juzgados por lo que hacemos en función del amor, no en función del deber o la regla. Sentido de juzgar no para salvación, porque la salvación es por gracia, es por la fe, no es por obras. Pero sí, el Señor nos va a juzgar después como creyentes, cómo hemos actuado, si con amor o ofendiendo o discriminando o haciendo acepción de personas, como Santiago aquí lo enrostra.
Eh, la ley de la libertad es la ley del amor de Dios por nosotros en Cristo, que nos ha hecho libres para poder amar. En otras palabras, Dios nos amó de tal manera que nos dio a su único Hijo, al Señor Jesucristo. Y lo hizo por amor. Y nos hizo libres del pecado. Y nos hizo libres para poder amar. Y esto es lo que provoca su amor en nosotros. Nos hace entender quiénes somos en relación a Dios. Y nos hace entender que debemos amar también al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, si no amamos, mostramos que somos esclavos de nosotros mismos y que el amor de Dios no ha llenado nuestras vidas. Vamos al versículo 13 del capítulo 2 de Santiago, el triunfo de la misericordia. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No habrá misericordia para quien no hiciere misericordia. Por lo tanto, no es conveniente, más bien es una revelación. Si se hace acepción de personas y no se ejerce misericordia, se muestra una decadencia espiritual y una falta de experiencia de la fe, de esta fe verdadera. Por lo tanto, habrá un juicio de la misma manera, un juicio sin misericordia. Y entonces ante eso, ¿por qué es tan importante entonces la misericordia? Porque es la clave para entender nuestra salvación. Nuestra miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. En otras palabras, Dios nos alcanzó por su infinita misericordia, no porque haya visto algo bueno en nosotros, no porque seamos mejores que los demás. En este mundo que solo ve apariencia y se deslumbra con nuestros aires de bondad, Dios ve miseria y su misericordia triunfa sobre el juicio que merecemos. Porque realmente Dios ve lo que hay en el corazón, no lo que exteriormente se ve. Cuando no ejercemos la misericordia, estamos negando nuestra fe y trayendo sobre nuestras cabezas el juicio de Dios. El mismo apóstol Santiago nos propone este mundo al revés, que la misericordia triunfe sobre el juicio. Que la misericordia triunfe sobre el juicio. Y puesto que vamos a ser juzgados por la ley del amor, la misericordia va a ser el factor determinante en el juicio. Es por eso que debemos actuar con misericordia con los demás, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así como Dios nos ha amado, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Así como Dios ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia de nosotros, de la misma manera debemos seguir teniendo misericordia para con los demás. Es por eso que debemos actuar con misericordia con los demás, llevando nuestras palabras, acciones y nuestros juicios hasta las últimas consecuencias, hasta la perfección del amor que Dios colocó en nosotros por la obra de Cristo. Y eso, estimados, es importante que nosotros lo valoremos, lo estimemos y lo consideremos a la luz de las Escrituras. La paradoja del cristianismo. Esto de ir contra la corriente, esto de ir en contra de lo que naturalmente esta sociedad dicta. Y por eso que muchas veces, y aquí Santiago nos llama, que somos jueces malos de pensamiento. Juzgamos y discriminamos, hacemos acepción de personas, hacemos diferenciación de las personas,
Y lo hacemos bajo una mirada que el mundo y la sociedad lo considera como aceptable, como correcto, como normal. Que la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Entonces, cuando nosotros como iglesia eh, eh, tomamos ese mismo rumbo, nos estamos alejando del camino que Dios nos ha trazado y por el cual Él también ha actuado y actúa con nosotros, en base a su amor y en base a su misericordia. Su misericordia, dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, sus misericordias se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. Grandes son las misericordias de Dios y su inmensa fidelidad. De la misma manera, espera que nosotros también amemos a nuestro prójimo y lo hagamos en base también a la misericordia, más que si lo merece o no lo merece, no haciendo acepción de personas, no siendo jueces de malos pensamientos, como nos decía Santiago capítulo 2. ¿Y cómo es el amor de Dios? Es desinteresado. Y lo hace en base a su misericordia. Y lo hace en base a su amor. Por eso que el cristianismo debe tener cuidado para lidiar con estos males que nos oprimen, para que en nuestra naturaleza humana no aparezcan también estos atisbos de discriminación, de acepción de personas, de mirar por lo que se tiene más que por lo que es o se es. Y el desafío que nos presenta aquí Santiago justamente es ese, esta paradoja del cristianismo, esto de ir en contra de la corriente, esto de ir en sentido contrario del tránsito, contra el tránsito. Y forma una paradoja, y forma un desafío que Santiago aquí nos quiere plantear a cada uno de nosotros. Luego, y estoy aquí concluyendo haciendo este resumen, es para que entendamos también en segundo lugar la perfección del amor, de los versículos 8 al 12. Y a lo mejor todos, usted y yo, alguna vez hemos sido discriminados. Y a lo mejor usted o yo hemos discriminado a otros. Hemos tenido prejuicios, que son juicios anticipados, antes de conocer la persona, por verla, por su apariencia, por lo externo, por lo que no tiene, o por lo que tiene, nos formamos un prejuicio, un juicio anticipado, Y ante eso hacemos acepción de personas. Y entonces ante eso miramos a unos de una forma y a otros de otra. ¿Se imaginan ustedes Dios actuara y pensara, sintiera de esa manera como lo hacemos nosotros? Y la ley que transgredimos aquí es la ley del amor, cuando hacemos acepción de personas. Porque cuando hacemos acepción de personas, no estamos mostrando realmente el amor de Dios. Todo lo contrario. No estamos mostrando a Dios. Por lo tanto, el apóstol Santiago, inspirado por Dios, nos llama a no hacer acepción de personas y amar a todos por igual, indistintamente si tiene o no tiene. Y el amor debemos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Dios lo hizo así. Y de tal manera Dios nos amó que nos dio a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tal
el grado de amor hacia nosotros que nos escatimó esfuerzo hasta las últimas consecuencias de entregarnos a su único Hijo. ¿Y por qué decimos que seremos juzgados en función del amor? Porque aun cuando seremos juzgados por la fe y por gracia, para ser hijos o no hijos de Dios, luego de hijos de Dios, debemos mostrar el amor hacia los demás. Y el triunfo de la misericordia es evidente, como nos relataba el último versículo que estudiamos hoy día, versículo 13 de Santiago capítulo 2. El triunfo de la misericordia. Y pensemos, ¿por qué no habría misericordia para quien no tiene misericordia? El Señor nos llama a amar y tener misericordia de todos, sin acepción de personas, como Dios lo ha hecho también con nosotros, con misericordia y con amor. Y por eso la misericordia es importante, porque si Dios no nos hubiese mirado con esa misericordia, estaríamos aún perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero ve nuestra miseria, ve nuestra incapacidad, ve que por sí mismos no somos capaces de poder salvarnos, ve de que estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Esa es nuestra condición sin Cristo. Estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es entonces lo que hace Dios? Nos da vida. Estando muertos espiritualmente, Él nos da vida, juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es cosa nuestra, sino que es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Y concluye, más bien esta parte del versículo 10, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 3 tiempos importantísimos dentro de nuestra vida. ¿Qué es lo que éramos sin Cristo? Muertos espiritualmente. ¿Qué fue entonces lo que hizo Cristo? Nos dio vida, tanto muertos espirituales, sin poder decidir, porque un muerto no decide, no toma decisiones, no rechaza o acepta a Dios o a Cristo, porque está muerto espiritualmente. Pero cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo, entonces ese muerto espiritual revive espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces con nosotros? Pone fe. Pone la fe. Por eso dice, por gracia soy salvo. Por gracia eres salvo. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto dice, no es cosa nuestra, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por algo que nosotros podamos obtener y podamos ganarla, si pudiéramos usar ese término. Por eso es tan importante, estimados, la misericordia de Dios. Por eso es importante entender que estábamos condenados y muertos espiritualmente sin Cristo. Pero Él nos dio vida. Y es más, Él puso la fe para que creyéramos en Él. Y después todo lo que hagamos, porque somos hechura suya, somos creación suya, somos hechura de Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, todo lo que pudiéramos haber hecho después de creyentes, de hijos de Dios, es porque Dios ya lo había preparado de antemano para que las hiciéramos para gloria de Dios. Por eso es importante la misericordia, porque sin esa misericordia
el Señor no hubiese visto la miseria, el pecado, la imposibilidad por nuestros propios medios de salvarnos. Si en nuestro mundo el juicio triunfa sobre la misericordia, entonces, qué terrible. Y aquí vemos de una u otra forma la relación de la propuesta de la carta del apóstol Santiago con lo que Cristo hizo en la cruz. Él actuó con misericordia. Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Se dio a sí mismo para nuestra salvación. Y es lo que Dios espera en nosotros, que nos demos a nosotros mismos hacia los demás, de nosotros mismos hacia los demás, completamente, para gloria de Dios y en amor a nuestro prójimo. Sin distinciones, sin discriminaciones, sin acepción de personas, y amando a los demás como a nosotros mismos, de la misma forma como Dios a través de Cristo Jesús nos amó hasta la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ha sido una bendición haber compartido con ustedes en esta hermosa carta del apóstol Santiago, a la luz de la carta del apóstol Santiago. Bendiciones para cada uno de ustedes.